Buen día, chicos, ¿cómo les va? Vamos a seguir con lo que es metabolismo de lípidos. La clase pasada vimos catabolismo de lípidos y ahora vamos a ver lo que es el anabolismo de los lípidos. Veamos cómo es la generalidad de todo esto. En el metabolismo de los lípidos tenemos por un lado lo que es el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo habíamos visto que los triglicéridos por acción de lipasas se desdoblaban en ácidos grasos y glicerol. Ese glicerol podía ir hacia la glicólisis y se obtenía energía, o podía irse hacia la gluconeogénesis para obtener glucosa. Y esos ácidos grasos se desdoblaban a acetil-CoA por beta oxidación, donde se obtenía NAD reducido, FAD reducido, y ese acetil-CoA después se podía ir a la producción de energía para el caso de las células animales o de glucosa para las células vegetales. Todo esto ocurría en la matriz mitocondrial de los animales o en los peroxisomas o glioxisomas en las células vegetales. Ese era el lugar donde ocurría todo esto. ¿Cómo va a ser acá el anabolismo? Vamos a partir de acetil-CoA y vamos a obtener ácidos grasos. Esos ácidos grasos, para obtenerlos, hay que agregar acá ATP y hay que agregar NADP reducido. Como es anabolismo, hay que entregar energía para sintetizar moléculas más grandes. Y desde estos ácidos grasos se pueden sintetizar triglicéridos y fosfolípidos, obviamente con el agregado de glicerol. Todo esto, ¿dónde va a ocurrir? En el citosol o en los cloroplastos en las células vegetales. O sea, los lugares donde ocurre un proceso y el otro proceso son lugares celulares totalmente distintos. Ahora sí, vamos a ver. Este temario, a ver que voy a poner el puntero. Este temario es el mismo para las tres carreras. Las tres carreras tienen el mismo temario y es lo que vamos a ir siguiendo. Vamos ahora a la primera parte donde dice anabolismo. Acá este gráfico ustedes ya lo vieron muchas veces. Teníamos, son todas las fases del metabolismo. En la clase pasada vimos que en la fase 1 los triglicéridos se desdoblaban en glicerol y en ácidos grasos. En la fase 2, ese glicerol se dirigía hacia la glicólisis y podía hacer catabolismo, entonces hacía glicólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria y se obtenía energía. O podía tomar el camino de hacer gluconeogénesis, hacer anabolismo y se obtenía glucosa. En el caso de los ácidos grasos, que eran el mayor reservorio de energía para una célula animal, estos van a sufrir beta oxidación para obtener acetil-CoA. Y después acá, en la fase 3, común a todas las vías, ese acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs para seguir oxidándose hasta dióxido de carbono y después todo el poder reductor va a entrar en la cadena respiratoria para transformarse en energía. En el caso de los vegetales, este acetil-CoA se va a dirigir hacia un ciclo del glioxilato para obtener glucosa. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo se forman, o sea, este camino inverso, cómo se forman estos ácidos grasos, cómo se forma el glicerol
y a partir de ellos cómo se pueden formar triglicéridos y fosfolípidos, que son los constituyentes de todas las membranas. ¿De dónde puede venir el acetil-CoA que vamos a necesitar para sintetizar esos ácidos grasos? Este puede venir de las dietas ricas en glúcidos, donde esos hidratos de carbono van a producir primero glucosa, esa glucosa va a hacer glicólisis hasta obtener piruvato, y ese piruvato por la reacción Nevzo nos va a dar el acetil-CoA. Algo de acetil-CoA puede venir de beta-oxidación de otros glicéridos, y si no, van a venir de distintos aminoácidos. Cuando se van catabolizando, terminan dando acetil-CoA. Biosíntesis de ácidos grasos saturados y no saturados. Anabolismo. ¿Qué era anabolismo? Anabolismo era sintetizar moléculas de mayor tamaño. Es un proceso endergónico, reductivo. Se debe aportar ATP, NADPH en el caso este. La biosíntesis de ácidos grasos no es igual a la degradación, son procesos inversos y que ocurren, como ya les acabo de demostrar recién, en lugares totalmente distintos y con enzimas distintas. Bueno, la biosíntesis de ácidos grasos tiene 3 etapas. Primero va a haber un transporte del acetil-CoA que se formó principalmente en la matriz mitocondrial, y este tiene que salir al citosol, porque ahí es donde se va a realizar la síntesis de ácidos grasos. Después hay una formación de un precursor de 3 átomos de carbono que se llama malonil-CoA. Y luego va a venir ya la elongación de la cadena hasta un ácido graso de 16 carbonos. Veamos ahora la primera etapa, que es la del transporte. Esto es principalmente para animales. Acá tenemos al acetil-CoA que se va a unir, que vino, ya hemos dicho, del catabolismo de aminoácidos o de la glicólisis. Ese acetil-CoA se va a condensar con un oxalacetato para dar lugar al citrato. Esa es la primera reacción del ciclo de Krebs, que ya la vieron ustedes, catalizado por la citrato sintasa. Este citrato tiene un transportador acá en la membrana, que es el que le va a permitir pasar esa membrana interna. La membrana externa ya pasa por porinas y va a llegar hasta el citosol. En el citosol, ese citrato, por acción de una citratoliasa y con la entrada de coenzima A y con gasto de un ATP, se va a transformar en acetil-CoA con ADP, fosfato y oxalacetato. Ya tenemos entonces acá el acetil-CoA en el citosol. Este oxalacetato tiene que volver a la matriz y lo va a hacer de 2 maneras. Puede reducirse a malato por la malato deshidrogenasa, y ese malato pasa a la membrana por un transportador de malato alfa-cetoglutarato para llegar después a la matriz. A ese transportador lo vieron ustedes en la lazadera del malato aspartato ya. O la mayor parte lo hace, de la vuelta del oxalacetato, lo hace pasando de malato a piruvato. Este piruvato, esta es la enzima málica, la que cataliza este paso. Y miren que se forma acá, que es muy importante, se forma NADP reducido, que se va a utilizar después para la síntesis de ácidos grasos. Ese piruvato pasa hacia la matriz a través de un transportador de piruvato. El piruvato que está en la matriz puede o dar acetil-CoA o puede dar oxalacetato. Si se transforma en oxalacetato, que es una reacción anaplerótica esa, se consumen 2 ATP por cada acetil-CoA que ha pasado. Esta enzima también la vieron en gluconeogénesis ustedes. Y si se transforma
ese piruvato en acetil-CoA, ahí solo se va a gastar un solo ATP. Esta es la reacción nexo que ustedes ya conocen, de piruvato a acetil-CoA. El malato, que había pasado por el transportador de malato, por la malato deshidrogenasa, se vuelve a transformar en oxalacetato. En este gráfico es lo que ocurre en los vegetales. Tenemos que con la glicólisis se formaba ese piruvato por la piruvato deshidrogenasa formaba acetil-CoA. Esta piruvato deshidrogenasa es una isoenzima de la que ustedes conocen de la mitocondria. Y este acetil-CoA se va a dirigir hacia la formación de los ácidos grasos dentro del cloroplasto. Este piruvato también puede haber venido desde el citosol. El piruvato del citosol o viene del fosfoglicerato o puede haber venido del malato. En las plantas C4, ese malato viene del oxalacetato que se forma en la fotosíntesis. Y en las plantas CAM, esas fijan malato a partir del dióxido de carbono. En la glicólisis se formaba el fosfonolpiruvato y este es el que después nos da, por la carboxilasa, nos da oxalacetato y nos da malato. Ese piruvato que está en el citosol también podría entrar en la matriz mitocondrial, transformarse en acetil-CoA, entrar en lo que es ciclo de Krebs y a través del transporte del citrato que acabamos de ver puede salir el acetil-CoA hacia el citosol. Ese acetil-CoA en el citosol sirve para sintetizar flavonoides, fitoesteroles o para hacer un poco más de elongación de ácidos grasos. Entonces, en los vegetales, la síntesis de los ácidos grasos se da en los cloroplastos hasta 16 o hasta 18 carbonos, porque puede haber un poco de elongación y puede darse también, y de ahí después se van hacia el citosol. Ahora vamos a ver la segunda etapa, era la formación del malonil-CoA. Este malonil-CoA se va a formar a partir del acetil-CoA. Es un acetil-CoA que se va a carboxilar para dar una molécula de 3 carbonos. ¿Cómo ocurre esta reacción? En esta reacción, el grupo carboxilo del bicarbonato se une a esta biotina, que es una reacción dependiente del ATP. Y así ese grupo biotinílico es el que le transfiere el dióxido de carbono al acetil-CoA en un segundo paso para ya dar el malonil-CoA. Este malonil-CoA es una molécula cargada de energía. En este enlace carbono-azufre tiene mucha energía y esa energía es necesaria para poder iniciar la síntesis de los ácidos grasos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la elongación de la cadena. Para la elongación de la cadena vamos a necesitar a este complejo que es el complejo de la ácido grasa sintasa. Este complejo del ácido graso sintasa tiene acá en el medio un transportador de grupos acilos que se llama ACP, Acetyl Carrier Protein. Y después el complejo está formado por 6 enzimas que son las que participan en la síntesis. Ellas son la acetil-ACP-transferasa, malonil-ACP-transferasa, beta-aceto-acetil-ACP sintasa, beta-aceto-acetil-ACP reductasa, beta-hidroxiacil-ACP deshidratasa, enoil-ACP reductasa. Y después, fuera del complejo, hay una enzima que también va a actuar, que es la tioesterasa, que ya la vamos a ver enseguida. ¿Cómo arranca la biosíntesis de los ácidos grasos? Lo primero que ocurre es que el acetil-CoA y el malonil-CoA deben ser transferidos a esos transportadores ACP que yo les había mostrado. La reacción la cataliza la acetil-ACP-transferasa, o también se llama esta enzima acetil-CoA-ACP-transacetilasa, que transfiere el grupo acetilo a este transportador ACP para formar el acetil-ACP. Lo mismo le va a ocurrir al malonil-ACP, que catalizado por la manil-ACP-transferasa va a producir el malonil-ACP.
Ahora vamos a ver cómo se sintetizan esos ácidos grasos. Ahí me parece que queda. Vamos a partir del acetil-ACP y el malonil-ACP. Estos dos compuestos se van a condensar, tienen 2 carbonos y 3 carbonos, van a perder un dióxido de carbono y van a formar una molécula de 4 átomos de carbono. Esta eliminación del dióxido de carbono tiene mucha importancia energética. Es lo que hace que esta reacción sea realmente irreversible hacia abajo. Acuérdense que yo he carboxilado y ahora descarboxilo. Lo mismo habían visto ustedes en gluconeogénesis, que carboxilaban y descarboxilaban con fines energéticos. Esta descarboxilación es la que me libera la energía, la que hace que esta reacción ocurra realmente hacia abajo. Esta reacción está catalizada por la cetoacil sintasa, que la tenían ustedes en el grafiquito como KS ustedes. Luego esto va a sufrir una reducción. Vamos a pasar de ceto a alcohol. Acá tengo 2 hidrógenos, o sea que este carbono tiene -2 y 2 oxígenos, entonces tiene +2. O sea, estamos con un nivel de oxidación 0 entre esos 2 carbonos. Acá vamos a pasar a -2 y acá -1 más 1, 0. Estamos pasando a -2. Si vamos de 0 a -2, el número de oxidación disminuye, entonces hay una reducción. Si hay una reducción, acá va a tener que haber una oxidación y es la que pasa de NADP reducido a NADP oxidado. Esta enzima es la cetoacil reductasa, que la tienen en el grafiquito ustedes como KR. Luego va a haber una deshidratación, se va a perder agua. Este oxidrilo sale con uno de estos hidrógenos y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un doble enlace. Esa enzima es la hidroxiacil deshidratasa y se obtiene este enoil ACP. Este enoil ACP con otra reducción vamos a obtener el butiril ACP. Acá tengo +2 es -2, +2 es -2, tengo -4. Y acá tenía yo -2. Entonces, de -2 a -4 se disminuye el número de oxidación, hay una reducción y acá va a haber una oxidación. Obtuvimos el butiril ACP. Este butiril ACP va a volver para acá para reaccionar con otro malonil de 3 carbonos. Entonces, va a ocurrir otra descarboxilación y vamos a arrancar acá con 6, vamos a obtener el ácido 6 carbonos. El ácido de 6 carbonos va a volver acá arriba a reaccionar con otro malonil y vamos a obtener el de 8 y así sucesivamente. En cada paso se van a ir obteniendo de a 2 y 2 carbonos más. En este grafiquito, aquí ¿dónde está? La ácido graso sintasa, en vez de estar como ruedita, está así como un cilindrito, que están ahí sus 6 enzimas, y este es el transportador. Cuando se transforman de CoA a ACP,
el acetil-CoA entra en el sulfidrilo de la primera enzima, se engancha. Y el malonil ACP se une en el transportador ACP. Y de ahí después ocurre la condensación, ahí ya están los dos juntos, en el transportador ACP. Después van a sufrir la reducción, la deshidratación, la otra reducción, hasta obtener el butiril ACP. Este después vuelve para engancharse con otro malonil. Acá tienen otra gráfica donde se ve cómo el acetil está en el sulfidrilo de la primera enzima, de la condensante, y el malonil en el transportador. Este malonil es el que le va a pasar los dos carbonos a este acetil. ¿Ven? Ahí quedaron, el rojo quedó ahí y se libera el dióxido. Después va a entrar otro malonil que le va a poner sus acetilos acá abajo, como está acá. Después va a venir otro malonil más que va a poner sus acetilos ahí. Entonces, la cadena va creciendo gracias a los acetilos que van entrando de cada malonil hasta llegar a los 16 carbonos. Después, esa enzima que yo les había dicho, la tioesterasa, es la que va a separar al complejo del ácido graso sintasa del ácido palmítico directamente. Esta otra gráfica es como para hacer la interacción de lo que pasaba entre el metabolismo de hidratos de carbono y el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque acá estamos arrancando también de nuevo con una glucosa que por glicólisis produce piruvato. Ese piruvato va a entrar en la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial se va a transformar en acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a ingresar en lo que es ciclo de Krebs y como citrato o mediante el citrato va a poder salir de la matriz hacia el citosol para llegar acá al citosol y en el citosol va a liberar el acetil-CoA nuevamente. Es lo que hemos visto en transporte. Ese acetil-CoA se va a unir con un dióxido de carbono para formar el malonil-CoA. Acá ya tenemos la ácido graso sintasa que ya está unida al acetil-CoA. Ahora se le va a unir el malonil-CoA. Entonces ahí está el ácido graso sintasa con el acetil y con el malonil. Ahora tiene que haber una condensación entre esos dos. Y aquí ocurre esa condensación liberando dióxido de carbono y tenemos el beta-ceto acil-CoA unido al ácido graso sintasa. De ahí va a venir con los hidruros que van entrando una reducción, una deshidratación, otra reducción y vamos a obtener el butiril ACP. Después de 7 ciclos más vamos a obtener el palmitil ACP, que es el que tiene los 16 carbonos. Y después por último esa tioestearasa es la que va a liberar al complejo de ácido graso del ácido palmítico ya libre. A ver, acá, ¿qué moléculas necesitamos para poder hacer un ácido palmítico? Se van a necesitar obviamente acetil-CoA, porque todo parte de los acetil-CoA. Esos acetil-CoA van a formar los malonil-CoA. Se necesitan 7 ATP para formar los 7 malonil-CoA necesarios para un ácido palmítico. Luego, el complejo del ácido graso sintasa, a través de sus conjugaciones y reducciones, ese complejo del ácido graso sintasa, a través de las condensaciones y las reducciones, van a necesitar 14 NADP reducidos para poder formar el ácido palmítico. Entonces, en total vamos a necesitar 8 acetil-CoA más 7 ATP más 14 NADP reducidos para poder hacer un ácido palmítico. Obviamente es costoso el proceso de anabolismo para poder llegar a obtener un ácido palmítico. Ahora vamos a ver las diferencias entre lo que era la degradación, la beta-oxidación que ustedes vieron en la clase pasada y lo que es la biosíntesis de un ácido graso. A diferencia de la glicólisis con la gluconeogénesis, donde ahí eran procesos prácticamente inversos, donde de las 10 reacciones, 7 eran reversibles, que todo ocurría en el citoplasma y se usaban las mismas enzimas en esas 7 reacciones, acá los procesos son inversos,
pero son procesos totalmente separados. ¿Por qué son inversos? Porque en uno yo oxigenaba, hidrataba y volvía a oxigenar, y acá yo reduzco, deshidrato y vuelvo a reducir. O sea, son procesos totalmente inversos. Ocurren en lugares totalmente distintos. La beta oxidación ocurría en la matriz mitocondrial, peroxisomas y glioxisomas. Y aquí la biosíntesis ocurre en el citosol o en el cloroplasto en el caso de los vegetales. Las enzimas son todas distintas y se usan distintos transportadores. Acá los transportadores eran los CoA y acá los transportadores son los ACP. Y las coenzimas también son distintas. Acá se obtenía FAD y NAD y acá se utiliza NADP fosfato en la síntesis. Los productos son distintos. Acá el producto que yo obtenía era el acetil-CoA y acá el producto va a ser el ácido graso. Y al revés, el precursor acá era el ácido graso y acá el precursor va a ser el acetil-CoA. Modificaciones de la cadena de ácidos grasos. Este es el ácido palmítico, que es el que se obtuvo del complejo del ácido graso sintasa. Este puede sufrir elongaciones e insaturaciones. Se necesitan en la célula mucha variedad de ácidos grasos de distintas longitudes y de distintas características. Acuérdense ustedes que las membranas celulares tienen ácidos grasos insaturados, los aceites tienen ácidos grasos insaturados para que tengan más fluidez. Entonces se necesitan muchos tipos de de ácidos grasos distintos. El ácido palmítico es saturado, por eso ahí se ve 16,0. Hay enzimas desaturasas que van a producir los dobles enlaces y hay enzimas elongasas que van a alargar la cadena en 2 carbonos. Si se desatura, se va a obtener el ácido palmitoleico, que tiene una insaturación en la posición 9. Si se alarga, se va a obtener el ácido estiárico con 18 carbonos. Y este estiárico puede sufrir una desaturación y se obtiene el ácido oleico con una insaturación en la posición 9. Ese ácido oleico puede sufrir otra desaturación para obtener el ácido linoleico, que tiene 2 desaturaciones en las posiciones 9 y 12. Esto solo ocurre en las plantas. Los animales no tienen esa enzima y ese ácido graso pasa a ser un ácido graso esencial, porque los animales no lo pueden producir y lo tienen que consumir. El ácido linoleico puede sufrir 2 desaturaciones, una en la posición 6 para obtener el gamma linoleico, que sí lo pueden hacer los animales, y otra desaturación en la posición 15, que la hacen solo los vegetales, donde se forma el ácido alfa linoleico, con insaturaciones en las posiciones 9, 12 y 15. Este también es esencial para los animales. Este ácido gamma linoleico puede sufrir otros alargamientos para llegar, por ejemplo, hasta el ácido araquidónico. Todos estos cambios en la célula animal se dan en el retículo endoplasmático. En la célula vegetal se pueden dar algunas modificaciones en el cloroplasto y todas las otras en el retículo endoplasmático también. Este dibujo nos está mostrando un cloroplasto, o sea, obviamente esto es una célula vegetal. El acetil-CoA, por la acetil-CoA carboxilasa se formaba el malonil-CoA. Ese malonil-CoA, por medio del ácido graso sintasa, empezaba a sintetizar el ácido palmitil-ACP. En el cloroplasto, este puede sufrir elongaciones y desaturaciones. Entonces, ese palmitil-ACP forma el estearil-ACP y el oleil-ACP. Los 3 pueden salir hacia el citosol perdiendo al ACP. Cuando se desenganchan, digamos, del complejo del ácido graso sintasa, pierden el ACP y ganan acá coenzima A para formar el palmitil-CoA, el estearil-CoA y el oleil-CoA. Estos compuestos después pueden irse hacia el retículo endoplasmático para seguir con sus elongaciones y con sus desaturaciones.
En el citoplasma, el acetil-CoA puede pasar a malonil y lo que se ve más abajo son caminos del metabolismo secundario que pueden seguir. Esto los chicos de agronomía y de zootecnia lo van a ver más adelante. Al final de la materia van a ver estos caminos como son con más detalle. Tenemos acá una célula animal y una célula vegetal. Todo lo que está en rosa tiene que ver con lo que es el metabolismo secundario. Acá se ve que la célula animal se hizo síntesis de ácidos grasos, que fue en el citoplasma, y que después en el retículo endoplasmático van a ser las elongaciones, las desaturaciones, y ahí hay síntesis de fosfolípidos y de esteroles también. Y acá en los cloroplastos es donde se hizo la síntesis de los ácidos grasos. Esto también es un poco a modo de repaso. Nosotros vimos que en el citosol se podía sintetizar glucosa, ácidos grasos, nucleótidos, aminoácidos y polisacáridos. Esta localización separa los procesos sintéticos de las reacciones degradativas que ocurrían en la matriz mitocondrial, por ejemplo, como la beta-oxidación de los ácidos grasos. En el citosol, la relación de NADP-fosfato reducido sobre NADP-fosfato oxidado es muy grande y es necesaria para la síntesis de los ácidos grasos, porque los ácidos grasos para su síntesis vimos que necesitaban NADP-fosfato reducido. En cambio, esa relación es muy baja en el citosol y eso favorece a la glicólisis, porque la glicólisis necesita NAD oxidado. Entonces, estos dos parámetros permiten que en un mismo espacio celular, que es el citosol, haya glicólisis y haya síntesis de ácidos grasos. En cambio, dentro de la matriz mitocondrial, la razón NAD reducido sobre NAD oxidado es muy elevada debido al flujo de electrones hacia el NAD provenientes de la beta-oxidación de los ácidos grasos, y esto favorece que todos esos NAD reducidos entren después a la cadena respiratoria. Ahora vamos a ver lo que es síntesis de ácidos grasos y de fosfolípidos. Ya hemos formado los ácidos grasos. Ellos van a formar parte después de los triglicéridos para reserva energética o glicerofosfolípidos, que son los estructurales que forman parte de todas las membranas celulares. El glicerol 3-fosfato, que está acá al medio, puede venir de un glicerol de otros glicéridos, por ejemplo de algún fosfolípido, o puede venir de la dihidroxiacetona-fosfato, que era un metabolito de la glicólisis. Recuerden que cuando vieron glicólisis dijimos que uno de los objetivos de la glicólisis era ser promotora de metabolitos para la biosíntesis. Esta dihidroxiacetona-fosfato se va a reducir, pasa de ceto a alcohol y pasa al glicerol 3-fosfato. Participa acá la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, enzima que ya la habían visto. ¿Dónde ustedes? ¿Se acuerdan? En la lanzadera del glicerol 3-fosfato la habían visto esa enzima. O puede venir del glicerol, que este se tiene que fosforilar con un gasto de ATP, obviamente, reacción catalizada por la glicerol quinasa. Este glicerol 3-fosfato tiene que recibir ahora los dos ácidos grasos en estos dos grupos oxidrilos que tiene ahí. Pero como estos ácidos grasos eran muy poco reactivos, se tienen que activar para poder reaccionar con el glicerol. Se tienen que transformar en acil-CoA. Esa era la misma reacción de activación que sufrían en la degradación de ácidos grasos. Lo vimos en la clase pasada. Después ocurría el transporte y la beta-oxidación. Esta síntesis de glicéridos ocurre en el citoplasma, que es el mismo lugar donde ocurría esa activación también. Estos acil-CoA pueden entonces dirigirse o a la degradación o pueden dirigirse hacia la síntesis de glicéridos, como en este caso, según las necesidades de la célula.
esos ácidos grasos activados se van a unir a los oxidrilos a través de enzimas aciltransferasas y van a terminar formando el ácido fosfatídico, que no es otra cosa que un diglicérido con un grupo fosfato en el carbono 3. Hasta acá, hasta este punto, la vía es común para la síntesis de triglicéridos o de fosfolípidos. ¿Cómo sigue después? Si lo que queremos es obtener un triglicérido, ese ácido fosfatídico va a sufrir una hidrólisis para perder el grupo fosfato catalizada por el ácido fosfatídico fosfatasa, y luego entra otro ácido graso activado por una aciltransferasa para terminar formando acá el triglicérido. Estos van a ser de reserva energética tanto en animales como en los vegetales. En los animales esto ocurre en el tejido adiposo, en los hepatocitos, y en los vegetales esto puede ocurrir en las semillas. Este ácido fosfatídico también puede ir a la formación de glicerofosfolípidos, y en este caso se le van a unir a este grupo fosfato distintas moléculas como serinas, colinas, etanolamina, que son estas que están acá, para formar ahí ya el glicerofosfolípido. Esto es lo que ocurre en los vegetales. Se observaba que acá, luego de la fotosíntesis, el 3-fosfoglicerato formaba piruvato y este pasaba a acetil-CoA para dar también malonil-CoA. Entre el malonil-CoA y el acetil-CoA se van a formar los ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a perder el ACP y van a formar acil-CoA. Acil-CoA que luego va a formar, se van a unir al glicerol 3-fosfato para formar el ácido fosfatídico, y ahí van a formar los glicerofosfolípidos o se van a ir a la formación de los triglicéridos. Estos cambios ocurren en retículo endoplasmático o en citoplasma ya. ¿Cómo es la regulación de todo este proceso? Habíamos visto entonces que el acetil-CoA se transformaba en malonil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa. Esta es la enzima reguladora de todo. Esta enzima es activada por el citrato que ya habíamos visto que era parte de lo que era el transporte. Ese citrato la activa esta enzima para que empiece a sintetizar ácidos grasos. El ácido palmítico, que es la etapa final de la síntesis de ácidos grasos, es el que la va a inhibir a esa enzima para que no siga trabajando, para que no siga produciendo más ácidos grasos. Habíamos visto también que el malonil-CoA era el que regulaba a la carnitina aciltransferasa 1. Esta enzima era, ¿se acuerdan?, del transporte en la degradación de ácidos grasos. Entonces, si estoy acá en un proceso de síntesis de ácidos grasos, ese malonil va a detener la degradación de los ácidos grasos para que no haya en un mismo momento en la célula degradación y síntesis. Por otro lado, en los vegetales, la luz activa a las plantas, la fotosíntesis eleva el pH y las cantidades de magnesio, entonces eso hace que se active la acetil-CoA carboxilasa para activar la síntesis de ácidos grasos. Y por último, en cuanto a los reguladores hormonales, teníamos que el glucagón y la adrenalina inhiben a estas enzimas. La adrenalina era la de la huida, ¿se acuerdan? Entonces, si estamos huyendo, no nos interesa en ese momento estar sintetizando ácidos grasos. Por eso la adrenalina frena todo ese proceso. Y al revés, la insulina activa la síntesis de ácidos grasos. Acá se puede ver esto mismo en los espacios celulares. Acá tenemos el acetil-CoA que pasa a malonil-CoA, catalizado por la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, este citrato es el que la activa a ella. Estos ácidos grasos que se forman son los que los inhiben. Y este malonil-CoA es el que inhibe acá
al transporte del acil-CoA hacia la mitocondria es el que frena acá ese lugar. Por último, vamos a ver la relación entre el metabolismo de hidratos de carbono y el de los lípidos. Teníamos los glúcidos que en la fase 1 se degradaban a glucosa y esa glucosa después en la fase 2 formaba piruvato y el piruvato entraba a la mitocondria para producir acetil-CoA. Ese acetil-CoA en los animales podía llegar a formar cuerpos cetónicos o podía entrar al ciclo de Krebs para hacer cadenas respiratorias y obtener energía. O, en caso de que querramos hacer síntesis, ese acetil-CoA entraba al ciclo de Krebs y a través del citrato lograba salir hacia el citosol, que era el lugar donde se iba a hacer la síntesis de ácidos grasos. Acá de acetil-CoA se forman los ácidos grasos. Esto es síntesis. Por otro lado, cuando yo quería degradar ácidos grasos, esos ácidos grasos se transformaban en acil-CoA, se activaban. Después, por un método de transporte a través de la carnitina, ese acil-CoA ingresaba a la mitocondria y en la mitocondria ya se producía la beta-oxidación para obtener los acetil-CoA. Entonces acá ven todo cómo se relaciona la parte de lípidos con la parte de hidratos de carbono. Por último, veamos por última vez esto. Entonces ya hemos visto en la clase pasada catabolismo, donde el triglicérido pasaba a glicerol y ácidos grasos. Los dos se degradaban dando energía como poder reductor o cuando entraban al ciclo de Krebs ya daban energía como ATP. En el caso de los vegetales, ese acetil-CoA producía glucosa. Todo eso ocurría en matriz mitocondrial, peroxisomas y glioxisomas. Lo que vimos hoy es que a partir del acetil-CoA podemos obtener ácidos grasos con el aporte de ATP y poder reductor en forma de NADPH. Esos ácidos grasos después podían irse a la síntesis de triglicéridos y de los fosfolípidos, obviamente con el complemento del glicerol. Todo esto ocurrió ahora en citosol y cloroplastos y bueno, algunas modificaciones en retículo endoplasmático. Bueno, hasta acá chicos, hemos llegado.